Hola con todos, mi nombre es Pablo Eslava, bienvenidos nuevamente a un programa más de Conciencia Gallera. En esta oportunidad me encuentro en la hermosa ciudad de Quito, una ciudad muy colorida, con una arquitectura colonial preciosa y muy bien conservada. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es sumamente importante, sobre todo porque tiene que ver con una de las razones de ser de este programa, que es desmitificar algunos conceptos o algunos temas que uno encuentra en internet, y hay gente que de buena voluntad muchas veces da aseveraciones o crea leyes sobre unas determinadas cosas que no tienen un sustento técnico. Y eso tiene que ver con el tema de los colores en los gallos de competencia. Eh, si bien es cierto, los gallos, uno encuentra una diversidad de colores. Y yo siempre digo cuando me hacen esta pregunta, eh, si hay mejores colores que otros en gallos de pelea, o si hay alguna correlación, ya sea positiva o negativa, en el desempeño de un gallo acorde al color. Y para resumirles el cuento, la respuesta es no. No hay una correlación ni positiva ni negativa en un determinado color. En otras palabras, no existe un color que sea mejor que otro en el tema de gallos. ¿Ok? Y ese es el tema de hoy. Sustentar técnicamente, científicamente, esta posición. Porque uno encuentra en redes que, por ejemplo, mucha gente habla de que la pluma superior es la pluma india, seca, colorada, como la diga en sus latitudes, lo cual es falso. El color no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con que un gallo sea bueno, regular o malo. Y eso lo vamos a demostrar el día de hoy. Para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre el sustento técnico de lo que determinan los colores en los gallos. El color en los gallos lo determina su genética, ¿ok? Y existen varios genes, genes autosómicos y genes sexuales que determinan esta coloración del plumaje, o lo que llamamos nosotros color en los gallos. Y básicamente estos genes son genes de color y genes modificadores de color, ¿ok? En esta conversación o en esta temática yo no voy a tomar en consideración el gen de gallino, porque el gen que determina la condición, porque el gallino no es un color, es una condición, que lo que hace es que el gallo, en vez de tener emplume de macho, tenga un emplume de hembra, pero el color sigue siendo el mismo. ¿Ok? Un gallino tabaco, lo que es un ajiseco o un colorado, que la hembra es de color perdiz, y eso es lo que es el gallino tabaco. El gallino negro es el gallo ajiseco negro, de pechinegro, que termina en las gallinas son negras olidas doradas. Lo único que hace el gallino es la condición de la pluma, si es pluma de macho o de hembra, pero no interviene en la coloración. Entonces, excluyendo el tema del gen de gallino, vamos a hablar de qué es lo que determina el color en las aves. Hay genes que determinan el balance en los pigmentos, y para eso tenemos que hablar un poquito sobre los dos pigmentos que están presentes en las plumas de los gallos: la eumelanina, ¿ok? Y la feomelanina. La eumelanina es el pigmento que da los colores oscuros, básicamente el negro, ¿ok? Y todas sus variantes en todas sus tonalidades. Y la feomelanina es el pigmento rojo, en todas sus variantes, desde el rojo encendido hasta el color alimonado, ¿ok? Entonces, hay genes que se encargan de inhibir uno de estos pigmentos, ya sea la eumelanina o la feomelanina. Hay genes que se encargan de incrementarlos, o sea, intensificarlos, por ejemplo, el color negro, o diluirlos, hacerlos más tenues, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el gen silver lo que hace es la feomelanina, que es la de color rojo, la diluye hasta llevarla hasta el color blanco, llegando por todos sus tonos, hasta el del amarillo al blanco. Y el gen silver es el gen de la pluma gira. Es uno de los genes que determina la pluma gira. Por eso es que uno encuentra a veces giros amarillos y cuando está en homocigosis llega a giros blancos, ¿ok? Al final del video yo les voy a dar algunos links para que ustedes puedan buscar una calculadora de colores, para que ustedes puedan buscar, van a ver toda la parte genética de lo que es el genotipo de los parentales, de los reproductores. Ustedes pueden poner en esta calculadora el genotipo del gallo y el genotipo de la gallina y todas las probabilidades, porque eso sí, los colores en los gallos sí se mueven bajo la herencia mendeliana, o sea, se rigen bajo las leyes de Mendel.
Entonces, ahí se da una distribución mendeliana de los colores y eso es lo que hace la calculadora. Pero volviendo al tema principal, eh, ¿por qué yo aseguro de que los colores no tienen nada que ver con que un gallo sea bueno, regular o malo? Simple y sencillamente por el tema de la intensidad de selección. ¿Qué es lo que pasa? Muchos criadores crían los gallos por gustos. O sea, no por gustos, sino por gustos. Hay criadores que les gusta la plumaje seca, hay criadores que les gustan los gallos giros, hay criadores que les gustan los gallos pintos, hay criadores que les gustan los gallos canelos o carmelos o camagüeyes, como les digan, pero lo que sí es una realidad es que la gran mayoría de criadores prefieren por gustos criar un gallo ajiseco, ¿ok? A otros les gustan los gallos cenizos. Si yo diría en popularidad, yo creo que primero están los ajisecos de todas sus variedades, luego están los cenizos o los giros, creo que están por ahí dependiendo del país, y luego ya empiezan a venir las demás variedades o los demás colores. ¿Qué es lo que sucede? Lo que no han investigado o no saben es que por lo menos hay 5 genes, ¿ok?, que influyen o que determinan el color ajiseco, colorado, ¿ok?, o indio. Y uno lo identifica, por ejemplo, cuando nacen los pollitos. Hay pollitos colorados, indios, ajisecos, que nacen negritos, hay unos que nacen como un gorrión, hay unos que nacen blanquitos, amarillos, y conforme van creciendo se van pintando. Es que esos tienen diferentes genes, ¿ok? Tienes el gen E, el E+, que es el color salvaje de los Red Younger Fowl, que son los gallos rojos de la selva, y tienes el E mayúscula, que es el que tiene una mayor coloración tirando para oscuro, ¿ok?, que puede llegar hasta el gallo negro, y así sucesivamente. Tienes el gen WH, que es el gen trigo, que son las gallinas cuando uno lo ve en las hembras de los ajisecos, que son color trigo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probabilísticamente, hay más probabilidades de que los cruces te salgan más ajisecos, más indios, más colorados que otras plumas, ¿ok? Y de la misma manera, hay gallos, por ejemplo, un gallo giro, con hembras coloradas, ajisecas o indias, te va a botar gallos ajisecos y te va a botar gallos giros, ¿ok? Entonces, normalmente, uno cuando lleva un gallo a un coliseo, lleva un gallo seleccionado. Entonces, para tú poder seleccionar un gallo bueno de una pluma ajiseca, tienes mucho más probabilidades para escogerlo, tienes de dónde más escoger. Primero, porque es una pluma que le gusta más a los castadores o a los criadores. Segundo, porque es más fácil obtener ajisecos, o colorados o indios. Hay plumas que son recesivas. Por ejemplo, el gallo blanco. El gallo blanco es una pluma recesiva. Un gallo blanco tú lo puedes obtener por distintos orígenes. Hay un gen, que es el gen C, que es el que elimina cualquier pigmento en la pluma, que es un gen recesivo y puede ser hasta llegar a ser gen letal, si no me equivoco. Pero al ser recesivo, no está presente en todas las crías. Y uno tiene que seleccionar los animales que presenten este gen recesivo para que tengan homocigosis, puede expresar este color blanco, ¿ok? Hay otra forma de obtener blancos, que es con el gen del carmelo, que es el I. Entonces uno tiene que cruzar entre carmelos y a veces entre carmelos te salen blancos, o te salen blancos algunas pintitas. En los moros, por ejemplo, o los barrados, o los castellanos, como le dicen en otros países, cuando cruzas a veces moro con moro, porque recuerden, y acá está un tema importante, hay genes que diluyen o intensifican estos dos pigmentos, la eomelanina y la feomelanina, y hay genes que modifican la distribución de estos pigmentos. Uno de ellos es el gen Baru, que es el del moro, el castellano, el bulico, ¿ok? O el jabao, como le dicen en Centroamérica. ¿Qué es lo que hace este gen? Lo que hace es vetea a la eumelanina, que es la parte del color negro. Por eso es que uno ve la pluma del moro veteada, con líneas. Y cuando es en homocigosis, ¿ok?, ese veteado es tan alto que termina blanqueando la pluma. Por eso es que uno encuentra moros manzanillos, moros jergos, moros blancos, moros giros. Lo que pasa es que tienen en su base la otra pluma gira, pero con el modificador de color que es el moro, se vetea y uno tiene pues el moro manzanillo es un gallo colorado con un gen dilutor de color que tiene el colorado rubio, pero con el gen barro te sale un moro manzanillo. Un moro jergo es un ajiseco oscuro con el gen barro, ¿ok? Para que lo vayan entendiendo. Yo les voy a pasar bibliografía para que ustedes puedan entender un poquito más sobre los genes. Pero lo que yo voy es que uno encuentra en redes gente que, porque cree que habla de estadística, la estadística mal interpretada no es una verdad. Es cierto, si uno revisa la estadística en los coliseos, uno va a ver que porcentualmente
los gallos colorados ganan más porcentualmente que los gallos de otros colores, ¿ok? Pero ¿eso por qué es? Porque es mucho más fácil seleccionar un gallo bueno en pluma colorada que seleccionar un gallo bueno en pluma blanca. Por lo que ya les expliqué, la pluma blanca al ser recesiva, si uno quiere criar solamente blancos, a veces tiene que poner por encima la parte estética, o sea, la parte de color, sobre la parte funcional. Porque en una camada de 10 solamente le nacen 2 blanquitos. Y si uno quiere mantener una línea de blancos, tiene que cruzar esos blancos. Y no necesariamente son mejores que sus hermanos que salieron ajisecos o colorados. Y así sucede con la pluma gira, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere mantener la pluma gira en gallos, tendría que mantener gallinas giras. Y a veces la gallina gira de una camada no necesariamente es mejor que la gallina giseca. Porque a lo que yo voy es que cuando uno cría gisecos tiene más de dónde escoger que cuando cría otro tipo de plumas, que en su mayoría son recesivas. ¿Ok? Entonces, no es una verdad estadística decir, o sea, por ejemplo, si yo tengo la estadística del Rosedal de Surco, de Perú, o la estadística de cualquier coliseo del mundo, yo podría decir, al tener una estadística de que se pelearon en la temporada, no sé, 5.000 gallos colorados, y de los cuales ganaron el 70%, ¿ok? Y tengo 1.000 gallos giros, de los cuales ganaron el 40%, y tengo 100 gallos amarillos, de los cuales ganaron el 30%, lo único que yo podría decir con esas estadísticas, ¿ok? Es lo que yo acabo de decir, que de un número ganó tal porcentaje, pero no puedo asegurar de que la pluma giseca es más ganadora que la pluma gira ni que la pluma, porque no hay una correlación. Y si yo extrapolo este tema de las correlaciones de colores a otras especies, por ejemplo en caballos de carrera se han hecho muchísimos estudios y la conclusión que se hizo en caballos es que el pelaje del caballo no tiene nada que ver con el desempeño del caballo. Igual sucede con la ganadería. Hay ganadería, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de Brahma, ¿ok? Hay gente que le gusta criar en Colombia el Brahma rojo por un tema de gustos, pero el Brahma blanco es quizás más productivo que el Brahma rojo. No porque tenga que ver el color por la parte productiva o la parte de conversión, sino tiene que ver ya por un tema climático, porque el pelaje blanco bloquea o no absorbe los rayos solares y tiene menor estrés calórico, ¿ok? Pero en condiciones idóneas, por ejemplo, hay Holstein roja y Holstein negra, y las dos tienen producciones muy similares. O sea, no hay una correlación que uno diga, no, esta pluma es más ganadora por su genética. La genética del color es totalmente independiente de otras condiciones. Y recordemos que en gallos de pelea las condiciones que hacen ganador un gallo son muchísimas. Y muchas son excluyentes. Por ejemplo, un gallo más veloz es menos acertado. Y las condiciones de acierto o de espuela, de corte, como lo quieran llamar, son condiciones poligénicas que no la determina un solo gen. Si fuera solamente por un solo gen, todos tuviéramos asesinos, y lo cual no es cierto. Entonces, con este pequeño programa, justamente lo que los quiero invitar es a que investiguen. No me crean, investiguen. Yo les voy a dejar algunos links de información, les voy a dejar esta calculadora de color y evalúen. Y tomen en cuenta algo. Si uno quiere diferenciarse del resto, creando un determinado tipo de gallo por una determinada condición de pluma, por ejemplo, de plumaje, y este plumaje no es dominante, va a tener menos de dónde escoger, ¿ok? Y al tener menos de dónde escoger y ser una pluma que no es muy común o no es muy bien vista por otros criadores, también no va a tener mucho de dónde escoger para refrescar. Porque, por ejemplo, si yo crío una determinada línea de gallos blancos, por ejemplo, criadores de gallos blancos va a ser muy difícil encontrar, ¿ok? Sobre todo que tengan una calidad de la que yo estoy buscando. Y si yo voy a tener que estar creando blancos a partir de otras líneas, me va a tomar mucho más tiempo. Entonces yo creo que esa sería la explicación. Y normalmente las plumas que son más dominantes, como por ejemplo los bulicos, los moros, los giros y los ajisecos, es más probable tener de dónde escoger y dónde refrescar y dónde conseguir mejores líneas por un tema de gustos y porque las mismas características genéticas hacen de que uno pueda tener mayor población de esos animales para poder escoger. ¿Ok? Bueno, señores, eso era el tema que quería conversarles. La estadística es real, o sea, no digo que estén mintiendo la gente que habla en redes, pero hay que saber interpretarla. Uno no puede interpretar ni asegurar algo que no es cierto. Lo único que uno puede decir con la estadística es que de una cantidad de gallos, un mayor porcentaje de esta pluma ganaron, pero no puede decir de que esta pluma es más ganadora que otra por un tema genético. ¿Ok? Bueno, señores, espero que me hayan entendido y cualquier consulta o duda,
me lo pueden hacer saber a través de los comentarios del Facebook. Muchas gracias y bueno, ya nos estaremos viendo en el siguiente programa. Hasta luego y no dejen de suscribirse.